Bienvenidos a la presentación Labrarse un buen carácter. El objetivo de aprendizaje es abordar el segundo capítulo del libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, titulado Labrarse un buen carácter, de la filósofa española Adela Cortina. Adela Cortina afirma que el ser humano es inexorable y constitutivamente moral, pues toda persona posee desde su nacimiento una estructura moral. Es decir, que toda persona posee la capacidad de comportarse de forma moralmente correcta o incorrecta con relación a determinados contenidos morales. Sin embargo, hablando de forma estructural, no hay ninguna persona que pueda ignorar u omitir estas dinámicas. Resalta la autora que no hay una diferencia sustancial entre los términos de ética y moral, aunque su contenido etimológico es diferente, pues moral viene del latín mos moris, que significa carácter y costumbres, así como el lugar en el que se vive, es decir, la morada del hombre. Por otra parte, ética viene del término griego ethos, que se refiere a los hábitos que el sujeto va adquiriendo. La realidad que propone la autora es que ambos buscan que la persona construya un buen carácter respecto a sus prácticas rutinarias. Esto con el fin de aumentar las probabilidades de conseguir una vida buena y feliz. Es importante acotar que el carácter de cada individuo no dependerá únicamente de las elecciones que tome bajo una base moral elegida, sino que además se encuentra en parte condicionado por nacer en un determinado país, en una determinada familia y en un contexto particular que el individuo no ha elegido. Cada persona es encargada de modificar en parte estas bases adquiridas de manera fortuita y buscarse y forjarse un buen carácter a través de los buenos hábitos. Esto porque es verdadero que quienes se forjan un buen carácter viven en el disfrute de las buenas acciones y generan el aprovechamiento de los problemas para sacar de allí soluciones. Para forjar un buen carácter se requiere entonces que el sujeto tome decisiones que comiencen a generar buenos hábitos, pues las decisiones que se toman generan una predisposición para las siguientes. De esta manera, quien toma decisiones que llevan a una vida buena, es decir, decisiones que responden a las virtudes, están generando una predisposición para volver a tomar este tipo de elecciones. Pero quien toma decisiones que no llevan a una vida buena en el marco de las virtudes, sino que se corrompen por los vicios, también se encuentran desarrollando una predisposición para repetirlas. Pero las decisiones que se toman no solo generan una predisposición para las siguientes, sino que además se genera una consecuencia que las personas deben asumir como su responsabilidad. De este modo, las personas tenemos entonces una estructura de libertad, justificación y responsabilidad que para Cortina corresponden a la estructura moral que posee cada ser humano. Esta estructura se diferencia de los contenidos morales, los cuales se relacionan con las particularidades culturales, es decir, los contenidos morales de cada cual diferirán según su lugar de origen, sus tradiciones, su religión, su filosofía, entre otros. De este modo, las personas desarrollan lo que se denominará para la autora distintos lenguajes morales. Pero esta distinción natural, dada por la relación entre moral y cultura, no determina que todas las decisiones morales sean respetables. En el mundo existen determinadas acciones que de forma imperativa no deberían admitirse en ningún lugar de la Tierra. Esto quiere decir que existen principios morales que deben tener una pretensión de universalidad sustentados en la ética, de manera que todo ser humano esté de acuerdo con el accionar del otro si los cumple y se indigne si alguna persona comete un comportamiento contrario. Ejemplo de esto es el rechazo a la tortura, a las masacres, a la corrupción, entre otros. Además, con base en esto, se establecen los principios con pretensión de universalidad como son los derechos humanos. Para concluir, se puede afirmar que para Cortina el ser humano es irremediablemente moral, pues constitutivamente posee una estructura moral y aunque esta estructura moral es igual en todos los casos, lo que difiere entre culturas y personas es el contenido moral. Sin embargo, existen principios con pretensión de universalidad en el consenso de las virtudes que toda cultura y todo individuo debería poseer. Así, es claro que la ética y la moral son fundamentales en el desarrollo de la persona y la convivencia humana, pues son la base para estimar los valores más virtuosos y optar por ellos en la construcción con el otro.